Iniciemos con el prólogo del Apocalipsis. El prólogo del Apocalipsis va desde el verso 1, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 8. Los tres primeros versículos contienen el sobrescrito o el título del libro. Y es común ver este estilo en los escritos juaninos, en los escritos del apóstol Juan, donde el prólogo es como una especie de apertura del libro, anunciando sus temas principales y colocando al lector en una posición para entender correctamente la visión que sigue. Haré comentarios explicativos y al mismo tiempo consideraremos las lecciones prácticas. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay muchos elementos que debemos primero considerar y vamos a ir despacio. Una revelación puede referirse a un acto de descubrir o a un objeto descubierto. De modo que aquí la revelación indica el proceso por el cual el Señor Jesucristo revela los elementos de la historia y la verdad que ha sido revelada, o en otras palabras, que esa revelación viene de Él. Jesucristo es el autor del Apocalipsis, no Juan. Juan es solamente el escritor. Cristo enseñó muchas cosas antes de su partida, antes de su ascensión, pero las que no convenían anunciar en aquel entonces, las reunió en lo que hoy llamamos el Apocalipsis. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el verso 6, en el verso 7, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, esa revelación de Jesucristo es un título que designa y describe a la persona de Dios en carne, o que se refiere a alguna función o posición particular de esa persona con mayúscula, ¿no? Puede alterarse el significado del título por el carácter, por los hechos de la persona que lo ostenta, quien le imprime un nuevo sello, una nueva connotación. Por ejemplo, el simple título de Führer significa el líder. Eso ha adquirido una connotación por el carácter de Adolfo Hitler, que lo utilizó como un título político en Alemania y que se ha hecho completamente inadecuado ya en el uso de la política. Ya nadie quiere llamarse Führer. El término ungido, que podía emplearse para describir a un rey, a un sacerdote o a un profeta, se convirtió en el término técnico en el periodo intertestamentario de la Biblia. El vocablo era Mashiach en el hebreo, ¿no? Del que se derivó su forma griega transliterada Mesías, de la cual a su vez asumió la forma española Mesías. El término griego que significa ungido es Christos, de donde proviene la forma alternativa española Cristo. Entonces, como se creía que el gobernante esperado sería rey y a la vez hijo de Dios, es decir, descendiente también de la tribu de Judá, hijo de David, entonces esos títulos referencian a él. Por lo tanto, Cristo viene a significar ungido, que a su vez significa Mesías o Mashiach, como le queramos pronunciar. Según el discurso de Pentecostés pronunciado por el apóstol Pedro, la significación de la resurrección de Cristo radicaba en que Dios le hizo Señor y Cristo
al Señor Jesús, al que los judíos habían crucificado. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36. Entonces, la resurrección es el acontecimiento decisivo que llevó a los seguidores de Jesús a hacer una nueva estimación de esa persona, la persona de Jesucristo. Por eso Pedro lo declara en su sermón allá en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 33, que dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. El que había muerto bajo el letrero sarcástico que Pilato mandó a escribir, donde decía Rey de los Judíos, ahora resultaba ser el Rey, pero en un sentido más profundo.